¿Qué tal? Video tutorial número 16 del curso de Java Enterprise Edition, en el que seguimos viendo Context y Dependency Injection. Veíamos en el anterior video tutorial los temas que vamos a tratar y nos quedan de ver los estereotipos y los enlaces interceptor. Empezamos entonces este video tutorial viendo los estereotipos. Al hablar de estereotipos hablamos una vez más de un medio que nos permite en gran medida simplificar la escritura de código y la creación de aplicaciones. Un estereotype o un estereotipo forma parte de CDI, de Context and Dependency Injection, y lo que nos permite hacer es crear nuevas anotaciones que reúnen juntas varias anotaciones CDI. Por ejemplo, si tenemos que crear varios bin CDI que lleven la anotación named y que tengan un alcance de sesión, en lugar de tener que crear dos anotaciones distintas en cada uno de los bins, podemos crear un stereotype e indicarle que donde se aplique el stereotype se apliquen esas anotaciones, esas dos anotaciones o las que fueran. Así que, por lo tanto, lo que nos permite es no tener que añadir anotaciones en cada uno de nuestros bins. Veamos en NetBeans cómo podemos crear un stereotype. Seguimos con el proyecto que utilizamos en el anterior video tutorial. Y para crear un stereotype CDI simplemente pulsamos nuevo. Y si aquí no aparece, vamos mejor para verlo completo, pulsamos en otro y tenemos que ir a la categoría Context and Dependency Injection y aquí tenemos el tipo de archivo stereotype. Pulsamos en siguiente, vamos a darle un nombre, usamos el nombre de las dos anotaciones que va a incluir. Y tenemos que incluirlo en un paquete. Vamos a crear un paquete nuevo para tenerlo bien ordenado y le llamamos así stereotype. Pulsamos en terminar y en el bin nos genera el código que podemos ver aquí en pantalla. Y ahora lo único que tenemos que hacer es indicar aquí, añadir aquí las anotaciones que queremos que se añadan cuando utilicemos este estereotipo. Decíamos que vamos a utilizar dos, named y session scope, así que simplemente las incluimos, named y session scope.
El error ahora ya tienes que saber qué es porque tenemos que importar. Simplemente recuerda, como en tantas ocasiones, cuando se te dé este problema, Alt, Enter, y aquí ya te pone importamos Java Xinjet Name, pues venga, y ya está. Y con esta hacemos exactamente lo mismo. Importamos Java, lo demás, y ya está. Ya tenemos con esto nuestro estereotipo, que como vemos incluye dos anotaciones. Podríamos hacerlo con más y con distintas, desde luego, estas. Pues con esto ya podemos utilizar nuestro estereotipo. Vamos a crear un bin para que lo utilice un cliente. Vamos, por ejemplo, nuevo. Vamos a llamarle, por ejemplo, cliente stereotype. Y lo incluimos en una clase con virtuales bins. E incluimos un código como este de ejemplo que aquí podemos ver, que sería como un prototipo. Como vemos, importamos el estereotipo que acabamos de crear y la única anotación que tenemos que incluir es la anotación named session scope. Con eso a este bin ya se le aplicarían tanto las anotaciones named como la anotación session scope, porque son las que tenemos en nuestro estereotipo. Una vez claros los estereotipos, vamos con el último tema dentro de este bloque dedicado a context y dependency injectors, que son los tipos de enlaces interceptor. Veamos ahora los interceptor binding types, los tipos de enlace interceptor. Ya hemos dicho que una de las ventajas de los Enterprise Java Beans es que nos permiten hacer fácilmente programación orientada a aspectos, la AOP, mediante el uso de interceptores. Pues CDI, el Context and Dependency Injection, al que estamos dedicando estos videotutoriales, cuenta con este tipo específico de interceptores, los Interceptor Binding Types. Se trata, por tanto, de un tipo específico de interceptores que lo que hacen es que nos permiten vincular los interceptores a los bins sin que los bins tengan que depender directamente del interceptor. Estos interceptores binding types, por lo tanto, son otro tipo de anotaciones, aunque como otras que ya hemos visto antes, a su vez tienen que aparecer anotadas. Así que siempre un interceptor binding type va a aparecer con la anotación que aquí vemos, interceptor binding. Veamos entonces cómo crear y cómo utilizar un interceptor binding type dentro de un proyecto creado con NetBeans. Crear un interceptor binding type en NetBeans consiste simplemente en crear un nuevo archivo en categorías, buscar Context and Dependency Injection y dentro aquí tenemos ya interceptor binding type. Pulsamos al siguiente y le damos un nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, login interceptor binding y lo podemos incluir también en un paquete nuevo. Vamos a llamarle, por ejemplo, el paquete interceptor binding para tenerlo todo bien ordenado y pulsamos en terminar. Con lo que NetBeans nos genera el código para nuestro interceptor binding type que estamos aquí viendo en pantalla. El código que nos ha generado es ya completamente funcional y no tenemos que añadir nada o modificar nada para poder utilizarlo. Ahora sí, para usar este interceptor binding type tenemos que escribir un interceptor y anotarlo con nuestro interceptor binding type. Así que vamos a crear un nuevo archivo. Vamos simplemente seleccionar clase Java, vamos a llamarle login interceptor y lo incluimos dentro de un paquete llamado interceptor
Y ahora escribimos el código que aquí podemos ver en pantalla. Y a no ser porque aparece anotado con nuestro interceptor binding type, lo que tenemos aquí, el resto de esta clase es un interceptor estándar como los que hemos usado cuando estuvimos hablando de la sesión bin en Enterprise Java Bits. Como hacíamos en aquel momento, lo único que vamos a hacer es que en el log, cuando entre y salga el método, mostrar un mensaje sin más. Para que el interceptor binding type funcione de modo correcto, tenemos que registrarlo dentro del interceptor en bins XML, el archivo que ya dijimos que se queda con los proyectos CDI y que se encuentra dentro de webinf. Aquí tenemos el archivo bins XML. Así que aquí lo añadimos. Tenemos que utilizar los tags de apertura y cierre interceptors, y dentro de ellos el número de tags class que sean necesarios. Cada uno de estos tags, que es uno, tiene que contener el nombre totalmente cualificado. Aquí lo vemos, la ruta completa a el interceptor o los interceptos que queramos usar. Pues ahora el único paso que nos queda para poder usar nuestro interceptor binding type es anotar la clase que va a ser interceptada con este interceptor binding type. Dentro de nuestro proyecto vamos a los controles que ya tenemos creado y vamos a abrir cliente premium controller, archivo ya utilizado. Y añadimos la anotación a nuestro interceptor binding type. Da error porque tenemos que importarlo, por lo tanto, como ya sabemos, alt enter, y aquí nos lo indica, importar, lo hacemos, nos lo importa y ya tenemos añadida la anotación. Pues estamos preparados para ver en funcionamiento nuestro interceptor binding type. Vamos a ejecutar el proyecto y vamos a entrar en el apartado de clientes premium. Como ya sabemos, cubrimos los datos de un nuevo cliente. Esto es lo de menos. Y ahora pulsamos enviar, con lo cual, como ya sabemos, se ejecuta el método salvar cliente. Aquí nos aparece la información del nuevo cliente premium. Pero veamos ahora el log. Volvemos a NetBeans y en el log de Glassfish observa cómo en el momento en el que entramos en el método salvar cliente, aparece aquí entrando, que es justo lo que indicamos en el código que tenía que aparecer. A continuación la información de lo que pasa, salvando la información, esta es la información que salva, Juan Morales, el código de descuento con el número, y posteriormente cuando sale con la información saliendo. Esta información fue añadida al log por nuestro interceptor, que a su vez fue llamado o invocado indirectamente por nuestro interceptor binding type, cumpliendo la función para la cual lo creamos. Pues nada más, dejamos aquí este vídeo tutorial corto, pero con el que hemos cubierto todo lo relacionado con tests and dependency injection, con CDI. Y no tendría mucho sentido ahora empezar con un nuevo tema. Ya sabemos cómo, cuándo y para qué usar CDI. Las ventajas que presenta respecto al uso de JSF estándar.
También sabemos ya cómo usar los qualifiers. Y hemos aprendido en este video tutorial cómo agrupar anotaciones con el uso de stereotypes y cómo acelerar el uso de programación orientada a aspectos mediante el uso de interceptor binding types. En el próximo video tutorial iniciaremos un nuevo tema importante, que es el uso de comunicaciones asíncronas en aplicaciones Java Enterprise Edition con el uso de JSM, el Java Message Service y los Message Driven Bits. Pero será en el próximo video tutorial. Por hoy quedamos aquí. Nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.